Sí, a ver si no hay problemas. La vez pasada no entiendo qué pasó. Voy a estar checando arriba cuando se pause para, para ver, para que no tener esa contrariedad de grabación. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Jehová, bien. Y a Jesús, todo. Qué No nos bueno. hemos enfermado, todo bien. ¿Y tú? Órale. Sí, me enfermé yo. Oh, Me sí, fue- sí, sí, parece que supe, sí que te enfermaste. sí, sí, Ujú. me fue un poquillo mal. No voy a decir que mal, pero sí, no me había tocado enfermarme así. Pero Ah, gracias a Dios todo bien. Nada más yo. ya tiene la Eh, te- vacuna. te- sí, ya me puse Ah, hasta el refuerzo. ¿Y ustedes? entonces, Ajá. entonces, Ok. Pues vamos a empezar. bueno, nos quedamos Ujú. en una plática pendiente, ¿te acuerdas? Porque en sí Sí, el video no se grabó bien, ¿verdad? así Este, es. y cuando eso pasa, no se puede captar bien la información que cada uno de nosotros dio. Sí, Pero hombre. el tema que estábamos tocando era acerca de la adoración, ¿te acuerdas? Si se debería Así es. adorar a Jesús o no. Sí. Y, y quedamos de que, pues sí, por medio de la Biblia, tú me ibas a mostrar, ¿verdad? Me ibas a mostrar en qué pasajes tú consideras que Jesús eh, recibió esa adoración, ¿entiendes? Ah, Este, ujú. y yo te iba a mostrar por qué Jesús no puede recibir una adoración igual como la recibe el Padre, Mm, ¿verdad? ujú, Y la razón de esto que yo te pregunto es porque como yo vi el video, un video que tú tuviste con un hermano, ¿verdad? Y mostraste ujú, muchos textos en el Nuevo Testamento donde los discípulos, las personas, este, le rindieron ese servicio que solo le ujú. pertenece al Padre, ¿me entiendes? Me acuerdo de Sí, eso. sí. Y ese es el motivo de la plática más que todo. Ok. No, está bien. Sí, te Podemos, comentaba que yo. Ah, podemos perdón. usar la Reina Valera si quieres, solo la Reina Valera. Ujú. Ok, déjame traérmela. No venía, te digo, con la intención de volver a revisar los textos. Si quieres, también no traigo la lista ahorita, también podría ir por la lista. Ok, De hecho, la vez pasada que platicamos, pues te di esos textos, ¿no? Los que mencionas fueron más perdón, ¿te puedo tutear? De sí, sí, repente sí, ya no sí. sé. Sí, sí. Ok, Sí, no, no hay problema, no te preocupes. ok. Te pregunto porque, ya no sé, pues en mi trabajo yo me acostumbraron a hablar de usted y incluso un anciano testigo que admiro, respeto y puedo decir que hasta aprecio en el trabajo, le hablaba de usted hasta que él mismo me dijo, oye, no me hables de usted, me hace sentir viejo, háblame de tú. Pero por eso te pregunto. No, pues sí, no. Uno sabe, ¿me entiendes? A qué personas le tiene que, pues sí, rendir cierto respeto, ¿verdad? Sí, claro. Uno puede. Pero eso es normal, cuando uno se está recién conociendo una nueva Ujú. amistad, siempre por lo general, siempre se trata de usted, perdón, de usted, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Ya cuando se va agarrando confianza es que ya prácticamente, pero más o menos estamos allí, ¿me entiendes? De la misma edad, así que no Sí. hay problema, no te preocupes. Ok, gracias. Y te comentaba entonces que la vez pasada te di esos textos, y te comentaba también que no quería yo volver a retomar lo de adoración, no Ujú. porque, o sea, porque no quiera, sino se me hizo como un tema viciado en aquel tiempo, pero concuerdo contigo en que no se guardó todo, me hubiera gustado muchas partes que mencionaste, muchas partes que te mencioné que hubieran salido. Ujú. Lamentablemente no se grabó, entonces traigo otros temas que ahorita voy a aceptarnos lo que me dices, lo de la adoración, continuarlo, pero ojalá que ya en otra me aceptaras, me gustaría platicar contigo, de hecho los anoté, igual tú me dirías hasta dónde quieres y también me dirías, no, este tema sí, este tema no, está bien, pero a mí me interesaría escuchar primero el tema del mediador, en otra ocasión, ¿no? Tú me dices si sí o si no.
que tú me explicaras quién es el mediador para un testigo de Jehová, porque sí he platicado con varios y he recibido respuestas diferentes. Entonces yo quisiera el tema del mediador, también quisiera la generación traslapada, que me la explicara la tabla esa que tienen y lo de la destrucción de Jerusalén, lo de la fecha. Ese sería otro tema. Otro tema que me gustaría platicar contigo es las profecías o las fechas que fallaron, más que profecías, ¿no? Ya diremos después las fechas que fallaron. Y también platicar contigo el tema de la Trinidad. Creo que también eres una persona que conoce ese tema, entonces que pudiéramos platicarlo. Te decía, no venía pensando en que que yo te iba a volver a hablar, a hablar sobre lo del tema de la adoración. Por eso no me traje ni mi material, pero me traigo la Reina Valera, déjeme traérmela. Okay. Dame un segundito. Ok, sí, el tema en el que vemos, o el versículo donde nos habíamos quedado, era en Hebreos 1:6, ¿no? Creo que ahí fue donde por decirlo así, nos trabamos. Ay, ¿dónde dejé? Espérame. Dame un segundito, porque aquí traía... Se me quedó allá. Dame un segundito. Sorry. Sí, te comentaba que el tema donde nos quedamos fue en Hebreos 1:6 y nos quedamos ahí no porque no hubiera más pasajes. De hecho, son más de 34 pasajes donde en todas las otras traducciones, cuando se refiere a Jesús, dice usa la palabra adoración, ¿no? Con la única excepción de la de los testigos, o sea, sería la única traducción donde ahí ya no se usa la palabra adoración, se cambia por rendir homenaje, no sé, entre otras, ¿no? La conocerás mejor tú. Hablamos de Hebreos 1:6 porque en esa, aún en la Biblia de los Testigos de Jehová, esta Biblia verde, menciona que Jesús fue adorado. O sea, por eso fue que yo me enfoqué en ese pasaje, pero no porque fuera el único, sino porque ese pasaje, Hebreos 1:6, también dice que Jesús fue adorado en la traducción de los testigos. Entonces, como retomando otra vez, la Biblia es clara en cuanto a la adoración del Dios verdadero, y la Biblia es clara en cuanto a la idolatría. Platicábamos que idolatría, creo que quedamos en común acuerdo, al menos en eso coincidimos. Ahorita me dirás si a lo mejor ya no estás de acuerdo, que idolatría es adorar lo que no es Dios. Sí, entonces estamos de acuerdo en eso, ¿no? Rendirle un culto de adoración o de veneración, que el tema que yo te platicaba la vez pasada era que cuando platico con un católico, yo ya no uso la palabra adoración, porque por ejemplo ellos dicen que ellos no adoran imágenes, que ellos las veneran. Entonces yo por eso no uso el término adoración. Entonces mi pregunta para ellos es, ¿cómo se le llama al acto de rendirle culto a lo que no es Dios? Y el acto de rendirle culto a lo que no es Dios es idolatría. Entonces, hablábamos también tú y yo la vez pasada de que cuando Satanás se presenta en tu traducción dice y en la mía dice adorar. Entonces hablábamos que en tu Biblia
En todas las Ujú. veces donde se refiere a Jehová Dios, usan adorar. Donde se refiere a Satanás, también usan adorar. Donde se refiere a Pedro, también usan adorar. Donde se refiere al ángel en Apocalipsis, también usan adorar, entre otras, ¿no? Única y exclusivamente cambian la palabra, o más bien usan, por decir cambian, ¿no? Usan la palabra rendir homenaje cuando se refiere a Jesús. Es la única vez donde ustedes no le llaman adoración, pero sí en otras. Entonces hablábamos que lo que único que tenía que hacer Jesús para adorar a Satanás era, por verlo así, olvidémonos ahorita de adorar, tan solo rendirle culto a Satanás o rendirle homenaje a Satanás. Jesús estaba cometiendo, hubiera cometido idolatría si él hubiera hecho eso, ¿no? Sabemos que Satanás no es el Dios verdadero. Entonces, ¿qué tenía de malo que, que él se postrara si Satanás no era el Dios verdadero? Pues lo malo era que hacer ese tipo de cosas entra en conflicto con uno de los mandamientos de Dios, es que solo a tu Dios adorarás, ¿no? No sé si hasta aquí quieres comentar algo o continúo. Solo lo que mencionaste, dijiste de Sí. que solo en la Biblia de los testigos de Jehová, solo en el caso de Jesús, cambia la palabra adoración, ¿verdad? Por rendir Ajá, homenaje. Pero cuando se le sí, aplica a los hombres, dices que no. Cuando se le ajá. aplica al Padre, dices que no. ¿Tienes un Ujú. texto de la versión de los testigos donde la palabra adoración se le aplique a alguien que no sea Dios o sea otra persona? Sí, sí, tengo varios. ¿Cuál? Vamos a. Bueno, ¿qué preguntas? Tengo varios textos. Ah, tienes ahí también tu versión, ¿verdad? Sí, aquí la tengo, sí. Yo tengo aquí también tu versión. Vamos a ir a, perdón, vamos a ir a Mateo 4:9, donde Okay. se refiere a Satanás. Okay. Mateo 4:9. Ajá. Si lo quieres ir leyendo, Ok, dice, y le dijo, te daré estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un acto de adoración. entonces ahí es uno donde usó la palabra adoración. Ujú. Otra es otra vez con respecto al diablo en Mateo, ahí mismo, Mateo 4:7, o sea, 2 versículos antes. Jesús le dijo, estoy leyendo de tu versión, ¿no? Jesús le dijo, otra vez está escrito, no debes poner a prueba a Jehová tu Dios. Ujú. No, perdón, me equivoqué. A ver, Mateo, perdón, Lucas 4:7. Estaba leyendo, me fui con la viada de Mateo, pero Lucas 4:7. O Lucas 4:7. Ajá. Lucas. Si quieres lo Oye, qué leo. diferente. Léelo si quieres. Dice, por eso, si realizas ante mí un solo acto de adoración, todo será tuyo. Todos serán tú. Entonces, ahí estamos hablando que se usa la adoración a Satanás. Ujú. No necesitamos verla cuando se refiere a Jehová, Dios, ¿verdad? Porque eso estamos de No, acuerdo tú y yo. sí, Eso pero no, sí me ok. Y interesaría sí ver tengo varios, pero, para un ser humano. ok. Eh, para un ser humano, Sí, tú me dijiste de que sí. cuando se le Vamos aplicaba, con Pedro. ajá, Ajá. Hechos 10:25. Hechos 10:25. Te lo voy leyendo. Al momento en que entraba Pedro, Cornelio salió al encuentro, cayó a sus pies y le rindió homenaje. No dice en Eh, la traducción de. Entonces no dice adoración, ¿verdad? Sí. Pero tú dijiste de que al único que no se le cambiaba esa palabra era Ujú. al Padre, pero y a los hombres y a Satanás. Al único que se le cambiaba era a Jesús. Eso dijiste, ¿verdad? Ajá. Sí, Ok. eso dije y estoy de acuerdo contigo que tienes razón en ese punto. Bueno, hasta ahorita no hemos visto uno donde diga adoración, pero continuando en ese mismo pasaje, Pedro lo levantó y no se lo permitió. ¿Por qué Ujú. será que Pedro no le permitió a la persona que le rindiera homenaje?
en este caso. Pedro sabía solo quién merecería eso, ¿me entiendes? Pero la cuestión es de que eso es lo que causa, ¿me entiendes? Cuando la palabra griega, proskineo, no se traduce de acuerdo al contexto, ¿verdad? Porque, mira, por ejemplo, en lo que me citaste de Mateo 4:9, ¿por qué crees tú que Satanás no le pidió un acto de reverencia, o sea, un acto de rendir homenaje a Jesús, sino que le pidió adoración? ¿Por qué piensas tú que hizo eso? Por ejemplo, te voy a poner una idea, te voy a dar una idea más o menos. ¿Quién es el enemigo del Padre que desea recibir lo que se le da al Padre? Sí, Satanás. ¿Verdad? Entonces era lógico, ¿verdad? Era lógico que Satanás le pidiera este acto a Jesús, ¿verdad? Porque es el único ser, no hay otro ser que quiera usurpar el puesto del Padre, ¿verdad? El de Lucas es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que dice Mateo, porque es Satanás pidiéndole a Jesús de que le adore y que le va a dar todos estos reinos, ¿verdad? Entonces, pero lo que estamos claros es de que no hay un texto donde la palabra adoración en la traducción al Nuevo Mundo se le aplique a un ser humano, ¿verdad? No hay. Ok. No podría decirte que no hay. Ahorita no lo tengo, ¿no? Eso sí estaría de acuerdo contigo. Yo ahorita no tengo uno donde se use a una persona, a un hombre, pero sí tengo varios donde se usa a una criatura. Y esos sí hay varios, y hay cuando a un ídolo, a una imagen, y ellos tampoco son Dios, ¿no? Satanás tampoco es Dios. Pedro, te pregunto de nuevo, ¿por qué Pedro no le permitió a esta persona, y por qué el ángel en Apocalipsis no le permitió, ahora usando el lenguaje de tu traducción, por qué no le permitió que le rindiera homenaje? Porque, Mira, deja de completar mi pregunta, porque yo sé que hay otros textos donde sí se usa la palabra rendir homenaje, o de ustedes usan la palabra rendir homenaje cuando se refiere a una persona. Los voy a buscar ya no adoración, ¿no? Ahorita sí estoy de acuerdo contigo, yo ahorita no tengo ningún texto de tu versión donde diga adoración con respecto a una persona, pero hay otros textos, y sé que a lo mejor los debes conocer, donde sí se refiere a una persona y usa la palabra rendir homenaje, donde dice llegó y le rindió homenaje. Mi pregunta es, ¿por qué Pedro y el ángel no permitieron que se les rindiera homenaje? bueno, mira, yo tengo la información, pero yo no me quiero basar en eso, en informaciones extrabíblicas, ¿me entiendes? Para explicar este pasaje. Pero te voy a poner ejemplos para que razonemos, ¿me entiendes? Esa es una práctica que no solo Pedro la ha utilizado. Nosotros como humanos, cuando nos caracterizamos por ser humildes, también evitamos cierta forma, ¿me entiendes?, de agradecimiento que una persona nos puede dar. ¿Verdad que cuando hacemos un favor a alguien, y nosotros a veces somos bastante humildes, y a veces le decimos a la persona, no, hombre, no te molestes, eso no fue nada, olvídalo, y que la persona te agarra y te quiere hasta besar las manos y tú lo evitas, ¿verdad? ¿Por qué crees que hacemos eso? Porque nosotros sabemos que no somos merecedores de tanto, ¿me entiendes? Y por esa misma razón, Pedro que comprendía, ¿me entiendes? Comprendía que esta persona le estaba dando demasiada importancia a lo que él estaba haciendo. Por eso le dijo, mira, adora a Dios. Además, fíjate, ¿quién era ese hombre? Perdón, ¿Quién era ese ese hombre? ¿Ah? ¿Quién era el que estaba intentando Ajá, ¿quién postrarse? era? ¿Sí?
Pues un idólatra, ¿no? ¿verdad? Entonces, Ujú. hay lógica, ¿verdad? Hay Sí, lógica sí. para que esta persona que ve que Pedro ha hecho cosas que quizás ningún ser humano común puede hacer, las realice. Entonces, era Ujú. lógico que una persona que no cree en el Dios verdadero se atreviera a rendirle eso y que Pedro se haya visto obligado a rechazar esa forma, ¿me entiendes? De cómo él Ajá. lo estaba tratando. Sí, Ok. dale. Ok, digamos, aceptamos esa, ¿no? Que mencionas, que me gustaría regresar otra vez, ¿no? A ese punto. Eh, Juan, el apóstol Juan, ya en su ministerio, ya al terminar su ministerio, ¿considerarías que Juan era, bueno, es más, esta pregunta es un poco, sé que no lo consideras, mejor no te pregunto así. Juan no era idólatra, ¿verdad que no estamos de acuerdo en eso? El apóstol Juan. Bueno, cuando empezó, sí, no era Sí, idólatra, sí. ¿no? Pudiéramos decir no sabemos al No, principio, ¿no? exactamente, sí. Ajá, Al pero menos desde el sí, tiempo que le empezó a servir a Jesús, no si contamos sabemos, de ahí, no, ¿me entiendes? no Pero sabemos. para atrás no podemos saber nada. Ajá, pero ya al final de su ministerio, después de que lo meten en, bueno, la tradición dice que lo metieron en aceite y sobrevivió, lo mandan a la isla de Patmos. Ujú. Ahí cuando recibe la revelación, ¿considerarías tú que Juan era idólatra? O que ya había, no, ¿verdad? O sea, él adoraba para ¿Sabía? él tenía claro, vaya, que esa Ujú. parte de la adoración. Bueno, acá en la parte de Pedro con la persona que intenta, pudiéramos decir, no, pues es que Pedro, al ser de una cultura griega, la otra persona, o helénica, qué sé yo, sabía que ellos adoraban a muchos dioses y estoy de acuerdo, se me hace una buena interpretación la que das de ver, o sea, él había visto lo que Pedro había hecho, entonces era razonable, incluso en una ocasión también quisieron hacer lo mismo con Pablo, ¿no? Los levantaron y dijeron que eran los dioses que habían bajado, ¿no? Digo, y ahí estaría de acuerdo con tu interpretación. No así en el ejemplo donde Juan se postra ante el ángel, y lo estoy leyendo de tu traducción. Ujú. El ángel le dice, adora a Dios, le dice, no hagas eso. Entonces, basándome en el mismo interpretación que estamos dando a Pedro, pudiéramos entonces pensar que el ángel estaba viendo el corazón de Juan y Juan estaba siendo idólatra. Estaba viendo que Juan, igual que la persona que le estaba dando adoración a Pedro, o el ángel estaba viendo que Juan estaba prestando demasiada importancia, ¿me entiendes? A lo que estaba viendo, al acto que el ángel estaba presentando. Entonces, él le dijo, yo soy igual que tú, por eso él le responde, el ángel le dice, yo soy como tú, le dice. No, a mí no me des importancia, yo no tengo necesidad, por eso te puse el ejemplo, te Sí, puse el pero ejemplo de nosotros. ahorita usando tu traducción, no Ujú. estamos hablando solamente de darle una importancia. Mira, desde el 8 dice, pero yo, Juan, fui el que oyó y vio estas cosas. A ver si Ujú. no se ha detenido la grabación. No, Juan, el que he visto estas cosas, y cuando hube oído y visto, caí para adorar delante de los pies del ángel. Entonces, Juan sí sabía que el ángel era una criatura, Juan sí sabía que eso no se debe hacer. Sin embargo, el ángel le dice, adora a Dios. No estamos hablando nada más de como, no, pues está dándole una lo, importancia. O lo sea, estás el ángel leyendo, entendió. lo estás leyendo de la traducción Nuevo Mundo. Sí, ¿Cuál sí, es? aquí. ¿Hechos qué? ¿Es Apocalipsis qué? Apocalipsis 22:8. A ver, ¿me la puedes leer? ¿Estás usando la Biblia gris o la negra? La gris. ¿O quieres que Ok, la negra? Cualquier. ok, pues la que tengas. Ujú. Ok, 22:8. Ok, dice, y yo, Juan, fui el que oyó y vio estas cosas. Después de verlas y oírlas, caí a los pies del ángel que me había estado mostrando estas cosas para adorarlo. Ok. Y me imagino que en el 9 el ángel le dice, adora a Dios, ¿no? Ujú. Mm.
Entonces, hablábamos que había dos tipos de adoración, ¿no? Una falsa y una verdadera. Ujú, Entonces, ahí no podemos dar la explicación que dimos hace rato de Pedro con esta persona, ¿no? Que venía de una cultura no ujú, judía, que no conocía, no era monoteísta, vaya, pero Juan sí. Juan ujú, sí era monoteísta. Y, y aquí la restricción que me habías dado hace rato era que ustedes no traducían adorar, sino que decían rendir homenaje. ujú, Y que no estaba parcializada, vaya, su Biblia en ujú, cuanto a Jesús, que también usaban rendir homenaje para otros seres, no nada más en cuanto a Jesús, porque puesto que Jesús no es Dios y otras personas tampoco son Dios, no van a ustedes usar la palabra adoración a una criatura, sino que solamente para Jehová. Ya ujú. vimos aquí en la traducción, y está suave que tengas la actual, esta es algo ya más viejita, esta verde. Este, pensé que iba a lo mejor iba a cambiar, si iba a usar ahí, pero aún en esa Biblia aparece la palabra adoración y dice Ujú. Juan que está tratando de adorar, ¿no? Al ángel. Ajá. Pero ¿qué pasó? Según el contexto, ¿qué pasó? Digamos que, fíjate, dice, yo, Juan, fui el que vio y oyó estas cosas, y después de Ujú. verlas y oírlas, caí a los pies. Juan estaba viendo cosas que quizás nunca se imaginó ver, ¿verdad? Que el ángel le estaba mostrando, ¿verdad? Ajá. Era, Sí, y era una visión, acuérdate, era una visión la que Juan estaba teniendo. sí, sí, Cosas que él nunca se imaginó ver, así es. ¿verdad? Entonces, podemos pensar nosotros Ujú. que Juan era idólatra por haber tratado de adorar al ángel, porque fíjate, el ángel no, prácticamente el ángel no lo dejó. Digamos que Juan haya tenido el Ujú. acto de hacerlo. Sí. O sea, él tenía ¿Entiendes? la intención y Sí, él iba a incurrir en exactamente. una idolatría. Entonces el ángel se lo impide porque se da cuenta que eso no está bien, ¿no? Ningún ángel, ninguno en la Biblia, al menos tal vez los ángeles caídos, ¿no? Los ángeles caídos sí quieran y busquen adoración, pero ningún ángel se va a permitir adoración hacia ellos, ¿no? Por eso es mi tema de nuevo en cuanto a los testigos de Jehová y el catolicismo, de hablar de cómo se le llama al acto de rendirle culto a lo que no es Dios. ¿Cómo le podemos llamar al acto de rendirle culto a lo que... Volvamos otra vez a ese punto. ¿Cómo se le Sí, puede idolatría. Pero ahí el punto idolatrar? es, en ese pasaje, es de que Juan tuvo esa intención, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero el ángel Lo corrigió. lo corrigió. Ese es el Así punto. O es. sea, no se Sí, llevó a cabo. O sea, ¿qué sí, sí, demuestra sí. esto? Que la adoración, el ángel no la aceptó. ¿Por qué? Porque el ángel sabe a quién es el que hay que adorar, ¿me entiendes? Por esa Sí. razón. Juan Ok. pudo haber tenido la intención de hacerlo porque lo que estaba Sí, viendo. sí. Pero ahí el Déjame punto, darle el, pausa a la grabación para volverla a retomar y que no quisiera esta vez ningún error. Solo ¿está la voy bien? a pausar y te digo ya Ujú, cuando puedas empezar a hablar. está bien.